Bueno, y conmigo Carlos Alberto Montaner, pues columnista internacional, pensador, escritor. Carlos Alberto, bienvenido a Panamá. Hola Fernando, gracias por invitarme. Bueno, con una situación difícil aquí en la República de Panamá, donde pareciera que la libertad de expresión está en cuidados intensivos. Eso me parece muy grave, Fernando. Yo recuerdo aquella frase que en este país, en Estados Unidos, desde donde te hablo, se convirtió en una especie de lema nacional. Es decir, es preferible una sociedad que tenga la prensa libre, aunque no tenga independencia, antes de que tenga la independencia sin prensa libre. La frase era de Jefferson. Entonces yo creo que eso es verdad. Es decir, la idea de que una sociedad puede sobrevivir sin prensa libre, sin la libre expresión del pensamiento, me parece que es absurdo. Al final socolaza, al final se produce una crisis política tremenda y además se produce una involución económica. Es decir, todo esto tiene consecuencias económicas serias. Bueno, Carlos Alberto, es Guillermo Ruiz, ¿cómo estás? Guillermo Ruiz. Fíjate, el caso de Ricardo Francolini acá en Panamá, de Fernando Correa, por ejemplo, donde los tribunales de alguna manera pues siguen procesos que para muchos pensamos que son más que todo persecución política, pero algunos aducen de que no tiene que ver nada con la libertad de expresión, y eso me trae un símil con lo que sucedió en Ecuador con muchos medios de comunicación, que sus dueños y sus principales directores, bueno, terminaron saliendo del país y siempre se adujo que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Esto es como muy común en ciertos regímenes con un baño democrático buscando este tipo de excusas, pero en realidad se ataca la libertad de expresión de alguna manera. Bueno, yo creo que sí. El caso de Ecuador es muy significativo. Ecuador, Emilio Palacios, por ejemplo, tuvo que salir corriendo porque lo trataron de vincular a un supuesto golpe y todo lo que hizo él fue colocar una información dada por el propio presidente de la República. Entonces de la interpretación sacaron la conclusión de que había una actitud golpista, qué sé yo. Realmente era una agresión a la libertad de expresión. Yo creo que la judicialización, es decir, convertir los tribunales en un instrumento de lucha política, a mí me parece que es el principio del descalabro de la democracia. Los tribunales tienen que ser independientes, los tribunales tienen que ocuparse santamente de la actividad de juzgar y de interpretar las leyes, y no pueden de ninguna manera someterse a la autoridad del Poder Ejecutivo y convertirse en un instrumento del Poder Ejecutivo. Eso es terrible, pues eso destroza cualquier sistema judicial y destroza además cualquier república. Y yo creo que lo que está pasando en ese sentido en Panamá es grave. Ojalá se aclare, ojalá haya una rectificación por parte del gobierno, porque realmente es muy peligroso para el país. En su experiencia en el Concierto de las Naciones, a este tipo de situaciones se le da mucho seguimiento entre las casas presidenciales, especialmente en Washington. Eso es así, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que hay una especie de gran preocupación general por esas actitudes, porque esas actitudes son síntomas de una falta de respeto esencial a lo que es la democracia y a lo que son las libertades, y a lo que es la Carta Democrática. La Carta Democrática lo dice muy claramente. Es decir, la Carta Democrática firmada por todos los países en el 2001, la Carta Democrática de la OEA. Yo creo que lo que está ocurriendo en algunos países, pues no solo es en Panamá, también es en Ecuador, también es en Bolivia, donde la prensa, y por supuesto la madre de todo esto es Venezuela, donde ocurre constantemente y han destruido la libertad de expresión. Hay apenas unos pequeños centros de libertad de expresión. Eso tiene una respuesta internacional muy severa
Hay muchos países preocupados por el asunto, hay organismos internacionales preocupados por el asunto, hay ONGs muy serias como los Human Rights Watch que se dedican, entre otras cosas, a vigilar ese comportamiento tan peligroso para el país en primer lugar y luego para el resto de los países latinoamericanos. Bueno, Carlos Alberto, gracias por esas palabras de apoyo. La verdad es que tú, que has vivido muy de cerca la realidad panameña, sabes que todos... Me da mucha pena, Fernando, lo que pudiera estar ocurriendo, porque Panamá se merece otra cosa. Así es. Gracias, Carlos Alberto Montaner. Iván...